En realidad coinciden, muchos grupos coinciden con la música rock, con el metal, con el punk, que son variaciones. ¿no? Coinciden y mucho. los reggaetoneros también, porque hay el rap, el reggaetón, el hip hop. Y tienen pues como ídolos a cantantes que algunos hoy viven, otros están muertos, que con su música, como decía el pastor, han inducido pues al suicidio, al crimen, al consumo de drogas, al libertinaje, al sexo libre. Claro, Bob Marley, ellos son sus ideales. Y los Bob Marley, Jimi Hendrix. Bob Marley es el que inspira a los jamaiquinos. Uhuru, de los Rastafari. Los Rastafari. Que su dios es Ra, ¿no? Y consumen droga. Por ejemplo, parte de su culto es consumir marihuana. Marihuana es parte de su culto. Es parte de su culto, por supuesto. Y ellos se dejan crecer el pelo y se hacen como unas trenzas. Eso simboliza para ellos el león de la tribu de Judá, dice. Eso simboliza. Estuve leyendo y ellos creen en Jehová. Eso, sí. Ellos creen en Jehová. Dice que eso significa para el león de la tribu de Judá, o sea, la cresta de Es una forma de culto a Dios, pero totalmente equivocada. Aquí, pastor, hay una cosa, o sea, ¿qué tan malo, qué tanto tiene que ver mi forma de vestir? O sea, yo no podrías tener, por ejemplo, la forma de vestir de un rasta, de un o usar ese tipo de cosas y ser una persona de bien, que no tenga esa influencia. ¿Tiene algún problema eso? Por ejemplo, o sea, yo porque me hago un orificio en la oreja o me pongo un zarcillo en la nariz o en la lengua, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué me hace menos? ¿No? Esa es la pregunta. En las culturas, los medos y los persas hacían eso, se ponían aretes, especialmente los gobernantes, tenían esa costumbre. Pero había tipo de aretes para ellos y también para los esclavos, ¿no? Claro. Claro, los gobernantes tenían unos aretes, inclusive aquí el señor principal tenía unos aretes inmensos de oro puro. Si vemos a los egipcios. Y los egipcios, collares, cadenas. Pero sin embargo, inclusive dentro de Israel también se metió esa práctica de usar zarcillos, aretes y todo lo demás, pero cuando ellos tenían que tratar con Dios, tenían que despojarse. Quitarse todo. Entonces, eso quiere decir que a Dios no le agrada. Ahora, si vamos a decir que eso los lleva al infierno, que eso los hace satánicos, no creo. Yo creo que hay cosas peores que esas. Pero en la suma de todas esas cosas, en la influencia de todo eso, lo lleva a un mundo oscuro. Es parte del comportamiento, es parte del comportamiento que ellos tienen. Vayamos a los tatuajes, ¿no? Claro, ese es el problema, sí. También, bueno, quería, pastor, citar, sí. perdón, pastor, antes de continuar, el Levítico 19:27, que estuvimos compartiendo en su momento, dice: no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Era un mandamiento que Dios daba a su pueblo, ¿no? Eso tiene que ver, por ejemplo, con esos rituales que eran relacionados con prácticas ocultas. Siempre, la Biblia lo condena, en Isaías 15:2 también, lo condena de no rasurarse la cabeza porque era una práctica que tenía que ver con un culto a su Dios. Eran prácticas paganas. Por eso todo el mundo ahora se hace tatuajes. Hace 30 años atrás, ¿quiénes se tatuaban? Solamente los delincuentes o los de la Marina. Claro. O algunos militares hacían algún tatuaje. Y los que estaban en las cárceles, ¿no? Y los delincuentes. Pero el día de hoy es una moda. Todos los futbolistas, los actores, los personajes mediáticos, público, especialmente artistas y deportistas se tatúan. Y todo el mundo lo está haciendo. Y ya es una costumbre. Pero ¿agrada a Dios o no agrada? Sí, a Dios no le agrada definitivamente, porque es atentar contra su propio cuerpo. Eso es como decir que el cuerpo Dios no lo ha hecho perfecto. ¿Cómo podríamos clasificarlo? Porque, por ejemplo, los hippies son un grupo que no es violento, por ejemplo. Es un grupo pacífico. No fue violento, no fue violento. Ya, ahora se está tornando violento. No, es que ya desapareció. El año del 70. No fue, claro. Eso fue también una respuesta social a un fenómeno de la guerra. Claro. El hipismo. Sí. Fue una respuesta social de la juventud. Y se abandonaron a la droga. Pero eso también fue peligroso. El hipismo dio lugar al consumo masivo de droga, al rock, el rock and roll. Pero su lema era amor y paz. Pero eso ha hecho muchísimo daño. Su lema, ¿cuál era? Sexo,
amor y drogas. Sexo libre, sexo con cualquiera. Amor y drogas, y licor y todo lo demás era totalmente abierto. Entonces, y se iban de sus casas los millones muchachos. y millones de jóvenes se perdieron. El hipismo fue una influencia muy terrible. En su tiempo, pero ya feneció. Feneció, pero fue una respuesta a raíz de la guerra de Vietnam. De Vietnam, sí, claro. Pastor, y como muchos de esos grupos de los hippies, también hay varios que ya fenecieron, ¿no? O sea, son modas. Son como modas. Claro, son modas, ¿no? Pero afectan a generaciones. El hipismo fue una moda. Podemos decir, ya no se puede hablar de hipismo, casi eso no existe. Pero fue atractivo para muchos jóvenes. Pero yo, por ejemplo, en el barrio donde yo vivía, en el centro de Lima, tenía un amigo y que fue influenciado por el hipismo, y no uno, varios. Y se abandonó a la droga, y ese hombre consumía, era jovencito, y se quemó el cerebro, las neuronas, y su vida se destruyó. O sea, no solo él, son millones y millones de personas que... Por eso, estas prácticas y estos grupos abren las puertas al consumo de drogas, abren las puertas al sexo libre, al libertinaje. Aunque ellos tienen su código de conducta, pero según ellos. Pastor, ¿qué tiene que ver en todo esto la familia? ¿Es responsable de que nuestros adolescentes se envuelvan en este tipo de grupos? Creo que un 80-90% de la familia tiene que ver con eso. Hablamos de los hogares disfuncionales. Cuando decimos hogares disfuncionales, estamos hablando de un hogar donde falta el padre o falta la madre. Entonces, o estando el padre y la madre no dan el tiempo. Prácticamente no dedican tiempo, no conversan, no hay diálogo, no hay comunicación. Y los chicos se crían solos. Y acá hay una cosa interesante, acá hay un dato interesante que no recuerdo quién lo dijo. Esta situación de las tribus urbanas es más fuerte en Europa, en Asia. Prácticamente ahí nacen, en Inglaterra, Estados Unidos, en el norte. Ahí nace, pero también es ahí donde tienen más influencia, ¿verdad? Sí, el problema en Europa, ya que tocó el tema, es que en la cultura europea, en Alemania, en Inglaterra, Francia, por ejemplo, que una persona que llega a los 14, 15 años no se ve bien que ya esté en casa. Prácticamente los mismos padres los empujan a sus hijos o la sociedad a que ya se vayan a estudiar solos, vivan solos, hagan su vida solos, y ahí es donde son vulnerables. Porque el hecho de estar en un hogar, estar cerca a papá y a mamá, aunque pueda llegar a la edad que llegue mientras son solteros, entonces están en un grupo que los quiere, que los aprecia, que los controla. Y sobre todo que mucho tiene que ver con la autoestima. La regla, pero claro, hay reglas, hay normas, pero la autoestima yo pienso que se va edificando porque esas personas sienten el amor, el calor, la aceptación y la preocupación, porque yo soy padre de familia, mis hijos son jóvenes, adolescentes, pero nosotros estamos con mi esposa atrás de ellos, si comen, si no comen, a qué hora llegan, a qué hora salen, estamos ocupándonos de ellos permanentemente, entonces eso eleva su autoestima. Pero esos jovencitos que se crían en un hogar en donde salen a la calle, sus padres no saben si salen, si no salen, y si viven aparte, también sus padres no saben de ellos. Entonces son vulnerables. Y eso se encuentran con otro grupo de muchachos que están en la misma situación. Ellos buscan un hogar, buscan una familia. Exacto. Y esta es una familia, esta es una alternativa que les dé el diablo. Sí, se encuentran con esos jóvenes o muchachos que también están en la misma condición de ellos. Y entonces, ¿qué consejo le dan? Vamos a hacer estas cosas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Alguna vez su compañero nunca le va a decir, pues no, yo respeto a tu mamá, vete a tu casa, no le va a decir porque le hacen lo mismo. Una de las cosas que no hemos tocado es el ritualismo y la hermandad, el ritualismo de la hermandad. Lo que ellos valoran mucho. A hacer claro, lo que ellos construyen su grupo en base a una hermandad. Una hermandad es, por ejemplo, yo soy hermano tuyo porque comparto muchas cosas. Soy hermano de una persona o una persona es mi hermana porque hemos crecido juntos, tenemos un padre. Estamos de acuerdo. Tenemos muchas cosas en común. Eso es el ritualismo de la hermandad, es lo que a ellos los mantiene en estos grupos. Y bueno, ¿cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus principios? ¿La hermandad de qué? La hermandad de una forma de vestir, la hermandad de una forma de comportarse que modifica su conducta. Ahora, que le interese al gobierno
de que ellos tengan problemas, que se deprima, que tengan problemas, realmente los gobiernos no están muy interesados en esto. Ahora, yo creo que en el caso, por ejemplo, de los hooligans, que los hooligans era un grupo de jóvenes que tenían mucha influencia en los punk, y estos se volvieron las barras bravas en Inglaterra, que luego de hacer desastres, de destruir ciudades enteras, entonces se volvió un tema social. Recién ahí se volvió un tema social. Pero si vamos a las raíces los hooligans cultivaban, eran tribus urbanas. Así empezaron. Su misma forma de vestir. Pero otra cosa que a mí me maravilla es que lo que ellos han hecho, por ejemplo, el día de hoy es lo que el mundo imita. Ahora todo el mundo va al estadio y se pinta la cara, se pone cosas raras, lo que hacían los hooligans. Entonces, esto influye también en la sociedad, indirectamente. Se ve como una moda. Hemos estado hablando de los que no son como los hippies y otros que no son violentos. Los que no se tatuaban, ahora se tatúan. Pero ahora, piercing. Y dentro de eso también hay muchas tribus urbanas que sí son violentas. Y terminan así en el pandillaje, en la delincuencia, porque son violentos.